FCN Nación y Jimmy Morales hemos planteado siempre que Guatemala tiene la capacidad, lo que necesita es la oportunidad. Empecemos con el tema de educación. Tenemos un abandono de más del 50% de la población académica estudiantil en quinto año primario. Esto automáticamente le veta las posibilidades para obtener mejores empleos en un futuro. Nosotros hemos visto que hay muchas destrezas, muchas virtudes y muchos talentos que pueden ser exponenciadas a través del programa que hemos propuesto de escuelas de artes, oficios y negocios, que no solamente tienen que ver con la educación normal, sistemática que se plantea en la educación formal, sino que también el desarrollo de todas aquellas habilidades que puedan ser combinadas con la creación de empresas. Nosotros vamos de la mano con el planteamiento de emprendedores y durante mucho tiempo yo he sido una de las personas pioneras en las conferencias y en el tipo de temática del emprendedurismo. Nosotros creemos que si acercamos a esta juventud, no solamente a este tipo de actividades, sino también las conectamos con el tema del financiamiento bancario para poder crear capitales semilla, esta posibilidad va a generar mucho empleo, no solamente para las personas que van a crear las empresas, sino para ser multiplicadoras de empleo. Además, nosotros hemos creído que en generar todo un fomento de las economías naranjas, en donde Guatemala se puede volver una exportadora de talento, no me refiero solamente a talentos de oficios clásicos como los que nosotros conocemos, sino a toda aquella transferencia cultural que nosotros podemos exportar de forma sistemática y sostenida. Finalmente, creemos que podemos generar las oportunidades para que otras empresas puedan venir a poner todo tipo de empresas de servicios, tal es el caso de los call centers, tal es el caso de las empresas también del turismo que no hemos explotado en Guatemala y que creemos que puede ser una puerta grandísima para los jóvenes que hoy tienen posibilidades de desarrollar sus talentos. Obviamente tenemos que invertir en educación. Educación también es prevención. Y sabemos que nuestros jóvenes hoy no tienen oportunidades de estudiar. Tenemos que invertir en la capacitación, tenemos que realmente invertir en nuestra juventud, que es la mayoría de nuestra población. Y por eso nuestra propuesta va enfocada precisamente en el emprendimiento, en que nuestros jóvenes desarrollen sus capacidades, en mejorar la cobertura tanto en primaria como en secundaria de la educación. Hoy, la mayor parte de la educación está en manos privadas. Tenemos alrededor del 48% de cobertura en el tema secundario. Estamos nosotros proponiendo para que los jóvenes terminen la secundaria, son implementar becas solidarias para que sigan estudiando, lleguen al diversificado, también ampliar un 30% que hoy tiene la cobertura de carreras técnicas a un 60% diversificado para que también los jóvenes estén preparados con capacidades básicas cuando salgan del diversificado, y también becas universitarias para que sigan estudiando, porque también todos los jóvenes de todos los segmentos, tanto de clase media como los pobres, tienen derecho de ir a la universidad. Y en ese sentido también tenemos ya dentro de nuestro plan de gobierno la propuesta del primer empleo para que los jóvenes tengan la oportunidad de tener un trabajo, porque si no tienen educación no hay forma de conseguir trabajo, si no tienen experiencia tampoco consiguen trabajo. Por eso la propuesta del primer empleo, para poder trabajar con los empresarios para darle trabajo a los jóvenes. Y en ese sentido también invertir en la tecnología de punta en todas las escuelas públicas. Es importante que todas las escuelas y los institutos de educación media públicos deben de tener acceso a la tecnología de punta. En primer lugar, esta tragedia nos afectaba a todos, pero también tiene sus políticas. Esta gente que vivía en las laderas de la Secretaría de Figura, no es gente joven, que no tenía el más mínimo acceso a una vivienda, y más allá de la contención técnica que hay que tomar para prevenir este tipo de situaciones, es el origen
la causa de esto es la pobreza. La mayor parte de los afectados en los desastres naturales, como por ejemplo lo que sucedió en Panamá, lo que sucedió con los afectados del Stan, del Ágata, ha sido gente pobre. Y por eso hoy es importante que con estos desastres tomemos nota, que debe de normarse un plan de ordenamiento territorial. Es importante que se legisle para que esto sea coercitivo, para que todas las municipalidades de todo el país deben de tener este plan de ordenamiento territorial para evitar este tipo de desastres. Es importante también darle garras a la CONRED y que sean las decisiones y los estudios técnicos de la CONRED sean vinculantes y también sean coercitivos, porque sabemos que aquí en Santa Catarina Pinula fueron advertidos varias veces tanto la municipalidad como la comunidad de que no podían seguir viviendo. Entonces aquí sí hay que entrarle al tema de legislación para que sea coercitivo, para que realmente se tomen acciones. Pero más allá de eso, es dotarle a la población pobre el acceso a una vivienda digna, a una vivienda segura, a una vivienda que le permita tener una buena calidad de vida para sus hijos y sus hijas. Resumiendo, la causa es la pobreza, pero la solución es también legislar en este tema para que nunca más vuelva a suceder un desastre como este. Gracias. Infiero totalmente con esa respuesta. Si el problema es legislativo, no es la pobreza. Y si un partido tiene 16 años de estar representando en el Congreso y que se pudieran empujar estas leyes, es igual de responsable. Por otro lado, el acceso al crédito es el problema. Hay ahí un fondo para la vivienda, OPAL, que pudo haber sido ya implementado, pudiendo generarle a las personas con problemas de acceso al crédito para que puedan construirse las casas que hacen falta, y al día de hoy son 300.000 casas las que hace falta de construir y 1.300.000 las que hay que reparar. Y eso no es problema de este gobierno que está terminando. Ese es un problema acumulado de este gobierno, del anterior gobierno, del anterior gobierno y del anterior gobierno. Es fácil hablar. Dice, cuando se está en el poder se tiene que actuar. Y cuando se está en el poder se tiene la voluntad, se pueden hacer los cambios. Nosotros estamos proponiendo hacer uso de esos fondos de garantía y esos fondos que son destinados para generar una política de Estado para la generación de vivienda. Más de 700.000 personas están en la Veras y Barrancas y seguimos dejando que construyan ahí. Y hago un llamado también. Mucho de este dinero viene con llanto y sufrimiento de nuestros hermanos migrantes que están mandando su remesa y que no tienen ni siquiera una asesoría para construir. Tienen el recurso, pero hace falta también asesorarles para que su inversión sea realmente compensada con el paso del tiempo. Se necesita voluntad. Y este 25 de octubre, yo creo que Guatemala necesita dar el paso que esperamos todos. Y el mundo ya nos dio como un ejemplo de lucha contra la corrupción y la demagogia. Yo invito a todos a que pensemos en la posibilidad que Guatemala tiene de utilizar sus escasos recursos para hacer políticas públicas de Estado y no de gobierno. Aquí está un plan, pero hay un plan que se llama CATUM 2012-2032 que está viendo 20 años de planificación. Una de nuestras prioridades es la salud. Hemos puesto la base que es lucha contra la corrupción, a lo que hemos denominado cero tolerancia a la corrupción. Y nuestra prioridad, que quisiéramos fue la educación, la hemos tenido que mover a segunda prioridad para empezar con la número 1, que es salud. ¿Por qué? Porque un niño enfermo no puede estudiar y porque un adulto enfermo no puede trabajar. Efectivamente tenemos un 52% de niños desnutridos a nivel nacional, pero en el altiplano esa tasa puede llegar hasta el 65%. Y han habido programas de alimentos. Tenemos los vigías, tenemos hambre cero y tenemos una bolsa de alimentos, pero que lastimosamente ha sido politizada y ha sido utilizada para jugar hasta con la dignidad de la persona. Eso no lo digo yo, eso lo dice
pueblo. Yo he planteado que no puedo estar en contra de una bolsa de alimentos que realmente vaya a luchar contra la desnutrición, pero no puedo estar de acuerdo con una bolsa de alimentos que se quede en una caja de precios. Eso es robo, corrupción y manipulación. Nosotros vamos a seguir con los proyectos y las políticas estructuradas que van en la lucha contra la desnutrición y el hambre, una política de seguridad alimentaria y nutricional. Y desde el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación estamos proponiendo proyectos adicionales de desarrollo para el mejoramiento de semillas, para la creación de sistemas de riego, para poder generar la acumulación de agua y esperar que la gota que llueve en Guatemala no se salga tan rápido del territorio continental que tenemos. Con esto nosotros creemos que vamos a generar verdaderas soluciones, porque a la par de programas sociales tenemos que generar programas de desarrollo que nos permitan que las personas, adicional a satisfacer su necesidad de hambre en este momento, también tengan la forma de ganarse el sustento de una forma sostenible en cada una de sus comunidades. Voy a ser muy contundente y muy específica en la respuesta, porque yo creo que el pueblo de Guatemala se merece y estamos aquí para dar resultados y respuestas concretas con soluciones, y no solo decir el cómo, la propuesta, sino el cómo y el cómo. En el tema de los 1000 días, es una buena estrategia. El problema es que nunca se le dotó de fondos ni se les dio la importancia que se debería dar. Para combatir la desnutrición en Guatemala, mínimo se necesita una inversión social de alrededor de 7.000 millones de quetzales. Hay que tener voluntad y decisión política para combatir no solo la desnutrición en nuestro país, sino también el hambre. Porque la desnutrición está dividida en dos fases: la desnutrición crónica y la desnutrición aguda. Cuando un niño tiene desnutrición aguda es porque se está muriendo y no puede respirar. La desnutrición crónica tiene sus causas estructurales que también las tenemos que abordar. Pero aquí hay una gran contradicción. Se dice que un día que van a apoyar los programas sociales y al día siguiente dice que no lo van a hacer. Entonces yo creo que aquí debemos de ser coherentes, debemos de ser consistentes y debemos de mantener una línea de lo que decimos hoy y lo que mantener esa misma línea el día de mañana. No podemos estar cambiando nuestros criterios. Más allá de los programas sociales, nosotros estamos proponiendo aquí una política social que incluya un enfoque integral entre la educación y la salud. Porque no podemos ver el tema de nutrición aislado del hambre, aislado de las causas estructurales, aislado de la seguridad alimentaria, aislado de los proyectos productivos. Porque en la propuesta estamos planteando aquí programas sociales de segunda generación que incluyen el tema de productividad para abordar el tema de nutrición crónica y abordar también el tema de la pobreza y de la desigualdad, que es una de las causas estructurales de la desnutrición crónica y de la desnutrición aguda. Antes de pasar a la última pregunta de este bloque, el candidato Morales va a hacer uso de su minuto de respuesta. Adelante. Nuestra oferta de campaña fue ni corrupto ni ladrón, pero tampoco mentiroso. Quisiera invitar a la señora Cores a que demostrara en qué momento dije yo que no iba a apoyar los programas sociales. Todos nuestros discursos están grabados en cada una de las comunidades y dije, ¿cómo no voy a apoyar un programa social si soy producto de uno? Yo soy egresado de la Universidad de San Carlos, donde el estudiante solo paga 5 quetzales al mes y el resto lo paga el pueblo de Guatemala. En lo que estoy en contra es en la corrupción que ha reinado en los programas sociales, en donde el alimento no ha llegado a la casa del niño. El año pasado murieron 152 niños de desnutrición aguda y hay millones de niños que tienen afectadas sus cabecitas por la desnutrición crónica. Ve la diferencia, y en los dos casos pasa hambre. En los dos casos, porque uno es no comer por muchos días y lo otro es comer muy mal por años. Así es que no estamos en contra de los programas sociales, estamos en contra de la corrupción reinante en estos programas sociales de los dos gobiernos anteriores. Pasamos a la siguiente pregunta. ¿Usted va a querer responder con un minuto? Sí, claro. Un minuto. Yo quisiera decirle al señor Morales que él dijo en Contrapoder
que iba a restringir los programas sociales. Yo no me estoy inventando nada y tampoco estoy diciendo que es mentiroso. No, yo no dije eso, yo simplemente dije lo que yo vi, lo que está plasmado ahí en esa entrevista. Obviamente hay un desconocimiento de lo que son los programas sociales, obviamente, y no se mira realmente en su propuesta cómo va a combatir el hambre, cómo va a combatir la seguridad alimentaria en el fondo. Los programas sociales, más allá de regalar o de dar, básicamente lo que él está afirmando es el derecho de educación, el derecho a la salud. Por eso estamos planeando una política social además del programa. Yo quisiera pedirles fueron que me conozcan. Yo soy tal cual soy. La gente me conoce, sabe que he trabajado, que le he dedicado horas de trabajo a combatir la pobreza. Lo he demostrado con hechos, porque yo actúo con hechos. No actúo con palabras, ni actúo inventando cosas. La gente me ha visto mi trabajo. Yo le quiero pedir a la población que esta propuesta que nosotros estamos haciendo a través de mi plan de gobierno, porque el plan de gobierno que nosotros estamos presentando, no lo hicimos ayer, nos llevó más de 1 año y medio para consensuar en las mesas de diálogo y las propuestas, porque estas propuestas que de las soluciones a nuestro país las construimos de abajo para arriba, no de arriba para abajo. La pasión que yo tengo por Guatemala la llevo en mi corazón. La pasión que yo llevo por el trabajo que he demostrado en mi país, lo llevo en el corazón y la gente lo sabe. Y yo creo que hoy el pueblo va a tener la decisión más importante para los próximos 4 años. No podemos improvisar, ni podemos ensayar. El país no está para ensayos, ni está para improvisaciones. El país necesita respuestas inmediatas desde el primer día de gobierno. Y por eso yo le pido al pueblo, esa es una de las razones por la cual Guatemala necesita respuestas inmediatas y no podemos llegar a improvisar. Está de más decir que el pasado ya nos demostró qué es lo que ofrece, cuáles son las soluciones que ofrece y cuál es la experiencia que ofrece. Saqueo, yo ya no quiero más saqueo. Del gobierno, yo ya no quiero más del gobierno. Muertes, yo ya no quiero más. La razón por la que entré a política es porque llegué al convencimiento que Guatemala necesita al frente un hombre nacionalista o una mujer nacionalista que ame Guatemala y que esté dispuesto a dar la vida y lo más sagrado por ella. Un hombre o una persona con liderazgo que pueda conducir a nueva esperanza a la población, que tenga una visión de reconciliación y no de pugna y de guerra, suficientes muertes, suficiente enfrentamiento hemos tenido en el pasado como para volver a eso. Creo que Dios ha puesto en mi corazón el deseo de servir y la vocación de rezar para poder servir al pueblo. Creo que Guatemala, hoy más que nunca, necesita personas que puedan conformar equipos que puedan hacer realizables los proyectos. Y mi pasado está claro que soy una persona de éxito en la realización de proyectos. Una persona que no piensa en sí mismo, sino una persona que piensa en conjunto y en equipo. Y Guatemala ha hecho un excelente equipo. Guatemala marchó, Guatemala hizo plantones, Guatemala dijo no más a esa vieja forma de hacer política. Guatemala dijo no más de lo mismo. Yo pienso que Guatemala no está para dar la vuelta y no. Eso ya pasó. Guatemala está para seguir al frente y creo reunir las condiciones de liderazgo, de amor a la patria y de dignidad para poder ir al frente de la verdad. Mi nombre es Eduardo Gutiérrez y estoy en representación de la Universidad Francisco Martín. Soy estudiante de Relaciones Internacionales y la pregunta es la siguiente: ¿cómo se puede generar empleo si actualmente no existe seguridad jurídica para las inversiones extranjeras? Candidata Sandra Torres, 2 minutos, por favor. Bueno, en primer lugar, el empleo va a venir del sector privado, no del Estado.
Y para que los empresarios puedan generar empleo, hay que darle obviamente certeza jurídica, reglas claras, debe haber una estabilidad política, estabilidad macroeconómica, para generar la inversión. Y obviamente esa certeza jurídica hay que trabajar en eso, es parte de un trabajo, de una propuesta del Estado que viene desde el Ejecutivo para generar las condiciones para que los inversionistas puedan venir a invertir y generar empleo. La certeza jurídica, obviamente, tiene que trabajarse de la mano con los tres poderes del Ejecutivo, tanto el legislativo como el organismo judicial, también con el Ejecutivo. Las reglas claras, la estabilidad macroeconómica, el crecimiento económico, la seguridad y justicia es importante para que el empresario también pueda generar empleo y pueda venir a invertir. Importantísimo que el empleo sea generado por el sector privado. El sector privado necesita las condiciones para generar ese empleo que tanto nos está haciendo falta en nuestro país, sobre todo en nuestros jóvenes. Por eso es que nosotros estamos proponiendo que a través de programas como Mi Primer Empleo, como el emprendimiento, se haga de la mano con el sector privado. Por eso estamos proponiendo un equilibrio entre el Estado y el mercado para generar esas condiciones para que los empresarios e inversionistas internacionales puedan venir a invertir en nuestro país y podamos generar suficientes empleos para combatir la pobreza. Porque hemos dicho insistentemente, la mejor política social es un buen empleo, es un buen trabajo. Muchas gracias. Es el turno del candidato Jimmy Morales para la misma pregunta. Edgar, es claro que no es el Estado el que genera el empleo, sino que es la empresa. Y la pregunta iba precisamente hacia la certeza y la seguridad jurídica. Nosotros tenemos que hablar de legitimidad para el buen cumplimiento de las leyes. Hoy en la mañana estuve en una reunión con empresarios españoles y platicábamos y me preguntaron sobre el tema de la minería. Y dije yo, tenemos que cumplir la ley, pero es necesario revisar la ley. Un 1% de regalías, eso es una injusticia a todas luces. Nosotros tenemos que sentarnos todos los sectores a revisar si realmente ese es el porcentaje de una ley de extracción minera que va a ser respetada por la misma población, porque si no, no es legítima. Y el Estado no va a poder tener gobernabilidad si hay privilegios, si hay injusticia y no hay transparencia en la misma realización y redacción de las leyes. Viene entonces la empresa a tratar de generar una opción y es un 5% o un 10% de regalías por buena voluntad. Pero es que no tenemos que valernos de buena voluntad, tenemos que valernos de un Estado de Derecho. Y eso es lo que no ha prevalecido en el país. Leyes que no son legítimas, leyes que aprueban gobiernos anteriores, extracciones mineras que van en contra del mismo Estado. Y conste que no estoy en contra de la minería. Y como dijo Roberto Carlos, yo no estoy en contra del progreso si existiera un buen consenso. Lo que necesitamos es generar las cosas como son, darle certeza a la población como primer instante, porque dice que es obligación del presidente de la República cumplir la ley y hacer que la ley se cumpla. Pero si esa ley es injusta, nadie la va a poder respetar. Nosotros creemos que el Ejecutivo tiene que garantizar ese Estado de Derecho para que las leyes se respeten, pero la población tiene todo el derecho de decir eso no está bien porque nos perjudica. Oídos para escuchar y convencer, no a 33 diputados ni a 11, a los 158 diputados que emitan leyes en favor del pueblo de Guatemala. Buenas noches, soy López Sánchez, soy estudiante de periodismo de la Universidad de Exxon. Mi pregunta es, durante los meses que se llevaron a cabo en las manifestaciones rechazando la corrupción debido al escándalo del caso de línea, se dio gran participación por parte de los jóvenes, en la que mostramos rechazo al sistema político actual. ¿Qué plantean ustedes para que los jóvenes recuperemos la confianza en nuestras autoridades? ¿Qué acciones concretas aplicadas desde ya? Precisamente nuestra campaña política en estas elecciones fueron una manifestación clara de la oportunidad que nosotros queremos darle a la población. Nosotros generamos
oportunidades en donde no se vendieron plazas, sino que todas aquellas personas que querían participar pudieran hacerlo, no importando su edad, no importando su ubicación geográfica. Muchos de estos jóvenes se convirtieron en nuestros cuadros pro nación y ellos fueron abanderando y fueron caminando en todo el proyecto de política. Nosotros siempre hablamos con la verdad y generamos esa confianza y esa esperanza en la juventud. Ahora, si Dios nos permite a través de la manifestación popular en el voto este 25 de octubre, nuestra responsabilidad va a ser recuperar la moral de la población guatemalteca, incluida la juventud, en nuestras instituciones. Me duele reconocer que sea la CICIG hoy la institución que cuenta con más prestigio en Guatemala. Y les digo, me cuesta reconocer, porque como guatemalteco es doloroso entender que la vieja forma de hacer política ha desarmado nuestras instituciones al extremo de no tenerles la más mínima confianza. Desde la presidencia, como dice el refrán, si la cabeza está bien, el resto del cuerpo está bien. Queremos recuperar la confianza, la moral en la población, fundamentalmente los jóvenes, que son los que tienen que tomar la batuta desde ya. Y esa moral se va a ver manifiesta en nuestra conducta desde Casa Presidencial. Una frase sencilla: no se puede comer bien en Casa Presidencial si hay niños muriendo de hambre. No se puede comer bien en Casa Presidencial si en los hospitales no hay alimento. Esta conducta la tienen que ver y la tienen que ver clara los jóvenes. Las medicinas, no más negocios para financistas de campañas electorales. Nuestra campaña costó 1.800.000 y lo pusimos entre nosotros los candidatos. No más negocios con la vida, el hambre que provoca muerte en Guatemala, y así la juventud va a creer y se va a involucrar sola en los procesos electorales y políticos. Ya la forma de hacer política en Guatemala cambió. Hubo desde el mes de abril un despertar de la población que exigía cambios. Y esa población ha sido eminentemente gente joven con izquierdas. La base de mi programa de gobierno es precisamente la transformación política. Es impostergable cambiar la forma de hacer política. Por eso hemos apoyado desde nuestra bancada en el Congreso las reformas a la ley electoral, una verdadera reforma política. No solo las reformas a la ley electoral, donde se está tipificando el transfugismo, la fuente de financiamiento de los partidos políticos, que es importante transparentar esa forma, sino también la participación de las minorías. Esta ley ya fue aprobada en el Congreso, fue a consulta a la Corte de Constitucionalidad y ya va en camino. Pero más allá de las reformas a la ley electoral, también ya va en segunda lectura las reformas a la ley de contrataciones para transparentar la ejecución del gasto y para transparentar las compras y las contrataciones del Estado. Esa va en segunda lectura y también la estamos apoyando. Falta aprobar a través de consensos la ley de servicio civil, que es importante el marco jurídico para establecer y para corroborar que la transformación política se dé. Obviamente hay otras reformas a la Constitución que nosotros estamos proponiendo en mi programa de gobierno, que es específicamente y contundentemente en el tema de seguridad y justicia. Tenemos que evitar que la elección de magistrados llegue a las manos del Congreso. Por eso estamos apoyando la ley de servicio civil, la ley también de carrera judicial, los cambios a la ley del Ministerio Público y otras leyes para asegurar que funcione la seguridad y justicia y una lucha frontal en contra de la impunidad. Muchas gracias. Continuamos ahora con la siguiente pregunta que la va a realizar quien representa a la Universidad Rafael Landívar, es Lourdes Fernández, y en este caso empieza respondiendo la candidata Sandra Torres. Lourdes, buenas noches, bienvenida, ¿cómo le va? Yo soy de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, estudio Relaciones Internacionales, y el día de hoy quiero que me expliquen una acción que implementarán para garantizar la vida digna de los guatemaltecos en situación de pobreza en el acceso a los servicios de educación, salud y asistencia social. Como he dicho siempre,
siempre, está también en la propuesta de mi programa de gobierno, es una política social con orientación productiva y una política económica con orientación social, con un enfoque integral. La única forma que vamos a poder combatir la pobreza es con trabajo y es con empleo. Y más allá de los programas sociales, estamos hablando de una coordinación interinstitucional entre la educación, entre la salud y el desarrollo social. ¿Por qué un enfoque integral? Porque no puede funcionar la educación si no va de la mano de la salud. Y si no hay apoyo social, no podemos sacar de la extrema pobreza a nuestra gente que hoy está pasando hambre. Porque aquí estamos hablando no solo de pobreza, sino también de pobreza extrema, donde tenemos alrededor del 60% de la población en pobreza extrema. Por eso hemos dicho siempre, y nuestra propuesta está aquí en el plan de gobierno, es que la mejor política social es un buen empleo, es un buen trabajo. Por eso estamos remarcando que el corazón de mi programa de gobierno es el empleo, es el trabajo, con un equilibrio entre el Estado y el mercado, trabajando de la mano con los pequeños, medianos y grandes empresarios para que generen empleo, para darles estabilidad, para que puedan invertir y poder generar los empleos que son necesarios para poder combatir la pobreza. De la mano de la educación y de la salud vamos a resolver el tema de la pobreza, pero no podemos ver los temas aislados, no podemos ver los temas que no van coordinados interinstitucionalmente. Es interesante escuchar tantas acciones y el plan que contiene tanto, cuando en realidad serían los diputados que tienen más de 12 años en el Congreso los que debieran empujar los cambios a las leyes de los que tanto se presume en un plan de trabajo. Nosotros creemos que Guatemala, para salir de la pobreza, tiene que tener una inversión plena en desarrollo humano. Y en todos los discursos que di, desde Sayacché hasta La Gomera, desde La Mesilla hasta Puerto Barrios y desde Tucumán hasta Jalpatau, dije una analogía. ¿Quién gana más? ¿El ayudante o el albañil? El albañil, gritaba el público. ¿Quién gana más? ¿El albañil o el maestro de obras? El maestro de obras. ¿Quién gana más? ¿El maestro de obras o el ingeniero? Y todos gritaban el ingeniero. ¿Qué quieren? ¿Quieren que sus hijos ganen más? Sí. ¿Qué les tenemos que dar? Estudios. Y una niña de 5 años siempre aparecía en nuestros discursos y la señalaba, buscaba y decía, ¿en cuánto tiempo podemos convertir en ingeniera a esa niña? ¿En un año? No, me gritaba. ¿En 5 años? No. Hasta que llegamos a 20 años. Un plan consensuado con políticas de Estado a 20 años es la solución del país. Este es un plan de gobierno. Guatemala necesita un plan de Estado. Guatemala ya lo consensuó. Se llama CATUM 2012-2032. 14,000 profesionales de todos los sectores encontraron que había 5 prioridades y 5 ejes, con 61 políticas, de las cuales todavía 16 están huérfanas. Lo que tenemos que hacer es no desperdiciar el recurso. Yo vengo de muy abajo, yo vendí plátanos en el mercado y sé que el recurso es difícil de conseguir y estamos viviendo con un presupuesto desfinanciado. No podemos tirar por la borda todo. El 95% de los empleados de alto nivel cada 4 años lo cambiamos. ¿Por qué? Porque no hay un programa de desarrollo a 20 años, ni lo han planteado los gobiernos anteriores, y el que se planteó no lo estamos respetando. Desarrollo humano es la única educación, para que haya educación tiene que haber salud. Muchas gracias, buenas noches. Mi nombre es Jorge Bobón y estoy acá en representación de la Escuela de Ciencia Política de la Universidad de Sacramento de Guatemala y también del Observatorio Democrático, de esta misma casa de estudios. La pregunta genera un poco sobre el tema de seguridad. Sí, el tema de seguridad es elemental en Guatemala y quisiéramos nosotros conocer si ustedes podrían mencionar un ejemplo de estrategias de seguridad preventiva, reactiva y disuasiva. Esa sería la pregunta. Muchas gracias. Gracias por la pregunta, Jorge. Y voy a volver al discurso que hemos dado desde el principio. Cuando hablamos de seguridad en Guatemala o de inseguridad en Guatemala, nos vamos a aquello que nos preocupa, que es el orden público, y está bien. Pero acabamos de vivir otra tragedia, porque no es la primera. Cambrai 2. Más de 300 guatemaltecos soterrados. Guatemala
Es un país que no solamente tiene la amenaza del narcotráfico, de la delincuencia organizada, de la delincuencia común, sino nosotros somos afectados por amenazas emergentes como el calentamiento global. Y mientras no tomemos decisiones y acciones reales, seguiremos teniendo este tipo de problemas. Las tres cosas que presentaste para prevención en ese tipo de problemas de inseguridad: planificación de ordenamiento territorial, aplicación de ese ordenamiento territorial y una campaña de convencimiento y concientización a la población que está en riesgo de que su vida, la vida de sus hijos está corriendo peligro si no deshabitamos esos lugares en donde estamos teniendo ese tipo de problemas. En el tema de seguridad pública, nosotros creemos que se ha hecho bien algunas cosas. Se incrementó la fuerza de policías de 19.000, sube a 36.000. Se modernizó el equipo que utilizaban. Se les está dando una capacitación, pero aún no es suficiente, y se les está dotando de alguna logística, pero tampoco es suficiente. Nosotros creemos que aparte de eso, tenemos que fortalecer el tema de capacitación para la policía. No es posible que en 6 meses logremos capacitar a un policía que va a andar armado y que tiene que brindarle seguridad a la población. Y no estoy hablando mal de la policía, por el contrario, hay que dignificarla, hay que revisar las condiciones infrahumanas en las que están trabajando y la desmotivación total con la que están ejerciendo su profesión. Una profesión que debiera ser digna aquí en Guatemala como lo es en muchos países del mundo. Entonces, hay que fortalecer el número de la fuerza, hay que fortalecer el entrenamiento y la capacitación, hay que dotarnos de mejor armamento y mejor logística y, por supuesto, hay que darnos un trato digno con la participación de la ciudadanía guatemalteca. Ejemplo, los 48 cantones de Totonicapán que nos han permitido y nos han dado ejemplo de lo que es la organización ciudadana. En el tema de seguridad, bueno, en primer lugar, pues me doy cuenta que el candidato Morales no tiene plan de gobierno, sigue hablando de CATUM 2032. Bueno, en el tema de seguridad, nosotros estamos planteando una seguridad democrática, con un enfoque integral, tanto preventiva como reactiva. Estamos proponiendo en el tema invertir en educación, porque educación es prevención, en el tema de prevención. Hemos tenido ejemplos muy claros y propuestas bien claras en el programa de gobierno. Escuelas abiertas, donde se atendieron a más de 250.000 jóvenes todos los fines de semana para que tuvieran el derecho a una clase de computación, el derecho al deporte, el derecho a una clase de inglés y poder tener el derecho a la capacitación. Se hicieron mediciones de este programa que funcionó, porque cuando estaban abiertas las escuelas en las comunidades clasificadas como áreas rojas, se pudo comprobar a través de las evaluaciones que bajaron los niveles de delincuencia. ¿Qué quiere decir? Que para un país invertir en educación es un buen negocio para todos. Es importante. Y en el tema de investigación hay que entrarle de fondo al sistema preventivo. Nosotros estamos proponiendo, al sistema penitenciario, nosotros estamos proponiendo una concesión público-privada en el tema de las cárceles. No podemos permitir que las cárceles sigan en manos de los reos que tienen amigos políticos, que ha sido claro un reo que ha dicho que va a votar por un candidato. Es importante porque todos sabemos que las extorsiones salen de las cárceles. Hoy podemos cuantificar que 450 millones de quetzales es lo que recaudan los delincuentes con las extorsiones, y eso no lo podemos seguir permitiendo. Por eso estamos proponiendo, y yo he propuesto públicamente que voy a poner a trabajar a los presos. Hay que cambiar la ley del sistema penitenciario, pero hay que poner a los presos a trabajar para que trabajen sus propios alimentos. Buenas noches. En representación de la Universidad del Valle de Guatemala, soy el actual presidente de dicha asociación. Soy estudiante de Ingeniería Mecánica de esta casa de estudio y les agradecería que mi pregunta la respondan de una manera muy clara y concisa. Sabemos de que actualmente la economía de nuestro país está muy afectada. No da abasto que se pongan medidas de austeridad y control de gastos para iniciar un plan de gobierno. Ustedes como partidos políticos acudirán a bonos
a letras de tesorería y préstamos para atender el inicio de sus dichos planes de trabajo? Muchas gracias. Estamos en espera de que se apruebe el presupuesto 2016 en el Congreso. En ese presupuesto se está planteando aprobación de préstamos y de bonos para poder financiar el presupuesto. Y creo, de lo que me recuerdo, más bonos que préstamos. Todos sabemos que los bonos son mucho más caros que deuda internacional. Por eso, cualquiera que diga que no va a necesitar préstamos o bonos para financiar un presupuesto, estaría mintiendo. Primero porque la lucha frontal contra la corrupción nos va a llevar tiempo. Y usted tiene razón, no es suficiente una política de austeridad y una política de contención del gasto, porque los resultados se van a ver a mediano y largo plazo, no se van a poder ver a corto plazo. Por eso nuestra propuesta es realmente redireccionar los préstamos, más de 10.000 millones de quetzales en préstamos que no han sido ejecutados, y estamos pagando alrededor de $1.000 millones en servicio de deuda todos los años por la no ejecución de los préstamos. Eso ya no lo podemos permitir. Mi propuesta es, para financiar los primeros 4 meses del gobierno, redireccionar por lo menos 5.000 millones de quetzales en préstamos para poder financiar los primeros 6 meses del gobierno. En ese sentido, tenemos que ir al Congreso y por eso se necesita un consenso y por eso estamos proponiendo un gran acuerdo nacional donde todos los partidos políticos hagamos a un lado nuestras ideologías y pongamos en el centro a la. Gracias, candidata. Candidato Luis Morales, sus 2 minutos, por favor. Gracias. Solo un dato. Me pareció interesante que hoy pueden cuantificar que 435 millones son los que se cobran de extorsión en las cárceles. ¿Cuánto se habrá cobrado en el gobierno de la UNE desde las cárceles y no se hizo nada? Con relación a la austeridad puede ser peligrosa, y si no, miremos el caso de Grecia. El mayor cliente a todo nivel de una economía va a ser el Estado, porque es el presupuesto más grande, y corremos el riesgo de que si ese dinero sale del mercado, se genere una recesión económica en el país. Nosotros estamos a la espera de cuál va a ser el presupuesto que va a aprobar el Congreso de la República en este mes de noviembre, y en base a eso podremos tomar la decisión de qué tipo de financiamiento es el que vamos a utilizar. Nosotros creemos también en la priorización del gasto, y más que austeridad, nosotros vamos a plantear una maximización del recurso. A través de eso, nosotros vamos a poder tener inversión de mejor calidad y vamos a pedirle a las instancias como la Contraloría General de Cuentas que no se vaya solamente a cifras, sino que también revise calidades de obras y de inversión. Sintetizo. Vamos nosotros a esperar la aprobación del presupuesto y en base a eso veremos si el financiamiento lo necesitamos al principio del gobierno, que parece ser que vamos a quedar con arcas vacías, y estaremos viendo cuál es la calidad del mejor financiamiento en las condiciones que se nos. Totalmente de acuerdo. Creo que la familia integrada tradicional es la base de la sociedad. Sin embargo, debemos reconocer que hay muchas madres solteras que han tenido y tienen que luchar por el desarrollo integral de sus hijos. De tal forma que tenemos que entender cuál es el concepto actual de la familia. Nosotros estamos en el total convencimiento de que mientras más integrada esté la familia, mejores condiciones de desarrollo va a tener el niño y así también sus principios y sus valores para cuando sea adulto. Realmente en mi propuesta de gobierno, la familia es el centro de esa propuesta. El país está compuesto por familias que tienen que trabajar juntos, que el centro de las familias es el ser humano, la persona, los niños, las niñas, y debemos de trabajar e invertir en las familias guatemaltecas, porque solo invirtiendo en la persona que conforma las familias vamos a poder sacar a Guatemala adelante.
Obviamente estamos realmente preocupados porque también las familias necesitan el apoyo. Tenemos familias con muchísima pobreza. Tenemos que combatir la pobreza para esas familias que hoy la están pasando bien, que no tienen oportunidades y que debemos invertir en educación y salud para sacar a las familias más adelante. No estoy de acuerdo. ¿Por qué? En primer lugar, porque el fundamento del programa de gobierno es la socialdemocracia. Yo voy por la vida y no por la muerte. Creo que la pena de muerte no ha traído resultados, no ha sido lo disuasivo que se esperaba, y más bien hoy se está viendo cómo se puede abolir la pena de muerte y no penalizar. Solo Dios es el único que nos puede quitar la vida y es el que nos da la vida. Por eso, al igual que el Papa Francisco, comparto que no a la pena de muerte. Sí estoy de acuerdo con la aplicación. En Guatemala se aplica la pena de muerte. Lastimosamente no se ha aplicado con el debido proceso. En Guatemala hay linchamientos debido a que no hay certeza jurídica y no hay confianza en las leyes guatemaltecas. Los países desarrollados que nos llevan 200, 300 años de diferencia de democracia, por supuesto, ya viven en una condición muy diferente a nosotros. En la ley guatemalteca, artículo 18 de la Constitución Política de la República, dice que se debe aplicar la muerte. Y en todo caso, no es el presidente el que tiene que juzgar un caso, sino que es el sistema jurídico judicial de Guatemala. El presidente, en todo caso, solamente tiene, de acuerdo a la legislación guatemalteca, el veto, o mejor dicho, el perdón, el indulto. Si en caso volviese a aplicarse la pena de muerte en Guatemala y un juzgado guatemalteco la aplica, el presidente Jimmy Morales no dará el indulto. Es un tema ético, legal. Definitivamente no estoy en contra del aborto y no apoyaría ninguna ley que vaya en contra del aborto. Pero sí hay que generar penas severas para aquellas personas que abusen de un menor, de una menor. Y es ahí donde se puede anclar la pregunta anterior. Si bien es cierto que no ha resuelto los problemas en otros países, ¿qué pasa en un país donde las cárceles no son seguras y se escapan los violadores? Y después de violar 17, 20, siguen. Entonces yo creo que las decisiones deben ser hacia evitar esas violaciones y no pensar en una ley de aborto. Nunca he compartido el aborto, pero sí creo firmemente que hay que trabajar muchísimo en la inversión social. Hay que invertir en educación y en salud, porque la falta de oportunidades, la pobreza, la desigualdad, la falta de inversión social es la causa de este gran flagelo de embarazos en la adolescencia. Tenemos que, las propuestas que estamos haciendo es invertir en educación, porque educación nuevamente es prevención. Darle el acceso a la juventud, a la educación, a la ley de planificación familiar, el que tengan el acceso, los jóvenes que tengan educación, que tengan la capacitación para poder prevenir estos flagelos que hoy están afectando a nuestro país. A mí me duele el corazón ver la cantidad de jóvenes, de niñas de 12, 13 años que hoy resultan con embarazos prematuros. Y es el Estado que debe de asumir su papel para poder prevenir este problema que nos está afectando a nuestras niñas, no solo del área rural, sino también del área urbana. En la ley electoral se está promoviendo la participación de las mujeres. Las mujeres le cuesta más participar y pues sí, como he mantenido siempre, que a través de legislación hay que apoyar a la mujer guatemalteca para que ocupe cargos de elección popular, porque si no es de esa forma, no se abren los espacios, cuesta muchísimo dentro de los partidos políticos que una mujer ocupe un lugar. Yo hoy soy una buena muestra de eso, a través del trabajo que he hecho desde mi propuesta política. Hemos logrado
trabajar y dar resultados. Hemos promovido los liderazgos de las mujeres dentro de la propuesta política, pero es importante la legislación para que realmente se respeten los derechos de la mujer, en todo sentido, en la violencia en contra de la mujer, en el derecho a un desarrollo económico y el derecho a un desarrollo social. La igualdad, ese es un principio que debemos considerar y que nosotros en FCN Nación manejamos y creemos como principio fundamental de gobierno y como principio fundamental de vida. Las mujeres son una parte fundamental del desarrollo económico del país, que les ha tocado jugar un rol mucho más grande del que incluso nosotros los hombres hemos tenido que jugar. Las mujeres han sido madres y han tenido que educar a los hijos y también han tenido que salir fuera de la casa a trabajar para poder contribuir con el sostenimiento del hogar. Yo mismo, hijo de una viuda, vi cómo le ha costado a una mujer luchar en contra del machismo, del sexismo y de muchas cosas que han impedido que las mujeres, aún con tanta capacidad, tengan oportunidades de trabajo. Por supuesto que estamos a favor de la igualdad, a favor del beneficio, y estoy de acuerdo con la ley cuando prioriza condiciones para la mujer en temas de relación familiar. Estamos hablando de las drogas que son aquellas que dan risa, dice Arjona, ¿verdad? No estamos de acuerdo en legalizar drogas, ni despenalizar el consumo de las drogas, ni nada de eso. Guatemala, en su posición geoestratégica, le implica tomar decisiones que tengan que ver con el consenso regional y el consenso hemisférico. Las nuevas amenazas que Guatemala está sufriendo, entiéndase el narcotráfico, tampoco es un juego, y creemos nosotros que no es tiempo de estar hablando de despenalización ni de legalización de drogas. En temas económicos, si nosotros legalizáramos el consumo de drogas, nuestro sistema hospitalario no tiene la capacidad de atender las necesidades normales de la población en enfermedades comunes, mucho menos en temas de adicción. No estamos de acuerdo con apoyar ningún tema que tenga que ver con legalización o despenalización de las drogas. Obviamente no estoy de acuerdo en la legalización de drogas. Mi propuesta va en una lucha frontal en contra del narcotráfico, que tanto daño le está haciendo a nuestro país. El narcotráfico, la venta de drogas, es una de las causas de la inseguridad, de la violencia y de la delincuencia que hoy está afectando a nuestra juventud. Por eso en mi propuesta de gobierno estamos plasmando en esta propuesta una lucha frontal en contra del narcotráfico para poder realmente controlar este mal que hoy está afectando a nuestro país. No podemos permitir que el narcotráfico esté invadiendo a nuestros jóvenes, que están en riesgo. Hay muchos jóvenes, más de 100,000 jóvenes en pandillas que se están dedicando al narcotráfico, que están pasando el narcotráfico, el trasiego de drogas en nuestras narices, y no es suficiente lo que se está haciendo hoy por hoy. Por eso, nuestra propuesta es librar y luchar frontalmente en contra del narcotráfico. Obviamente hay que cambiar, hay que trabajar en el marco legal para que se respete la igualdad. Obviamente eso se hace con hechos también. Yo he sido respetuosa de la igualdad, de la inclusión. Mi propuesta va específicamente dirigida a la inclusión, de no burlarse de los indígenas, de no burlarse de las etnias, sino realmente una política clara de igualdad, del respeto, de la inclusión, porque la mayor parte de nuestra población es pueblo que es indígena. La mayor 60% de nuestra gente está dentro de 23 etnias. Tenemos que ser respetuosos de nuestras etnias, ser respetuosos de nuestros indígenas y de todas las demás etnias que existen en Guatemala. Por eso estamos planteando una política y una propuesta regulatoria que realmente endurezca las penas en contra de las personas que se burlan de las etnias, que se burlan de
Para erradicar el racismo en cualquier sociedad se tienen que tener los principios de igualdad e inclusión, y nosotros creemos que para todo esto se tienen que tomar acciones claras. En educación, el pensum de educación o el currículum de educación en Guatemala no incluye realmente un contenido total, histórico, generalmente aceptado, ni siquiera de nuestra misma historia. Muchos de nosotros no conocemos ni siquiera cuál fue la fecha de la fundación de la República de Guatemala y bajo qué presidente se dio esa fundación. No sabemos cuál fue la fragmentación real de nuestro territorio centroamericano, que era el Reino de Guatemala, y al mismo tiempo no conocemos cómo fue Atanasio Tzul, allá en Totonicapán, el primero que se levantó en un movimiento independentista en 1820. Cuando nosotros tengamos conocimiento real de nuestra historia, cuando nosotros nos sintamos orgullosos de donde venimos, cuando seamos nacionalistas, que nos sintamos con todo el amor para avanzar hacia adelante, vamos a caminar de la mano por una sola razón: nos vamos a sentir orgullosos de nuestras raíces. Educación. Estaría dispuesto a discutirla, pero no podría apoyar una ley como un matrimonio de personas del mismo sexo. Mis fundamentos son cristianos y es por eso que posiblemente podré ser considerado como una persona conservadora. Soy respetuoso de todas las manifestaciones y de las libertades de las personas. En el tema legal es otro el concepto que yo manejo y no podría, después de discutir todas estas libertades, aprobar una ley que tenga ese contenido. Pero soy respetuoso de todas las personas. Pero las leyes son responsabilidad del Congreso y el marco regulatorio es el Congreso el que lo otorga. Yo represento una propuesta programática donde no puedo discriminar a nadie, ni puedo excluir a nadie, y lo dije en la respuesta anterior. Mi programa de gobierno, mi propuesta es de inclusión, es de igualdad. Si el mismo Papa Francisco, hoy la Iglesia Católica, está discutiendo este tema, es precisamente porque no podemos discriminar a nadie. ¿Quién soy yo para juzgar a otra persona? Ese es el punto en este tema. No podemos discriminar ni excluir. Debemos ser incluyentes y debemos de ser participativos, porque nuestra gente necesita esa inclusión y esa igualdad. Obviamente no lo voy a recuperar. El tema que ya obviamos, que Belice fue declarado independiente desde 1991, Guatemala reconoció esa independencia y hoy está en discusión en un referéndum, una consulta popular que debe de llevarse a cabo cuando se acuerde la fecha de esta consulta popular. Está pendiente que el Tribunal Supremo Electoral fije la fecha cuando se pongan de acuerdo tanto Belice como Guatemala. Creo que ya sé de dónde vino la mentira de que yo dije que iba a recuperar Belice. ¿Saben qué fue lo que dije? Yo dije que respetábamos a los hermanos países vecinos. En 1991, Guatemala reconoció a Belice como Estado. De las tres condiciones que se deben reconocer, reconoció que era una población libre, que tenía un gobierno, pero que tenía un reclamo sobre el territorio nacional, continental, marítimo e insular. Y es por eso que no tenemos una línea limítrofe definida. Lo que tenemos es una zona de adyacencia que nos genera problemas. Y por eso, después del 2000, se llegó al consenso entre los dos estados que debíamos ir a una Corte Internacional de Justicia para que hicieran un arbitraje y por la paz llegáramos a la definición de cuáles son nuestros territorios definidos. Mientras eso no se defina, vamos a tener ese referéndum territorial. Quisiera yo tener una salida al Atlántico y quisiera yo que una Corte Internacional de Justicia, revisando todo el pasado, nos diera por lo menos esa salida por la paz, por la vía conciliatoria.
considera que la Policía Nacional Civil se debe descentralizar para tener coordinación cercana con las municipalidades. Parte de la propuesta que nosotros estamos haciendo con el enfoque de seguridad democrática es tomar en cuenta no solo a las alcaldías, a las municipalidades, sino también a la comunidad. Es importante que todos nos involucremos, toda la sociedad, en el tema de seguridad. No seguridad nacional, sino seguridad democrática. Hago una aclaración en ese sentido porque hay una diferencia en los dos temas. Y obviamente, con el presupuesto de consejos de desarrollo, nosotros estamos proponiendo que se tome parte de este presupuesto para invertir en el tema de seguridad a través de las municipalidades. Obviamente hay que capacitar a los policías, a la PNC, hay que reformar la PNC porque está pendiente la reforma policial que no ha sido ejecutado, que tienen el presupuesto, pero no se ha hecho la reforma de fondo como debería ser. Es importante depurar a la Policía Nacional Civil. Después de discutir el tema precisamente de orden público y de la funcionalidad de la Policía Nacional Civil en Guatemala, hemos llegado a la conclusión de que sí, una regionalización y una descentralización a través de la división política del territorio guatemalteco, como son los departamentos, podría ayudar a ser más eficiente la administración de los recursos financieros con los que se cuenta. Pero para poder hacer eso tendríamos que tener la reforma a la ley y en base a eso poder garantizar que esto pueda ser un hecho. Mientras tanto, nosotros creemos que solamente con tener un traslado de personas a la cercanía de donde viven, podríamos garantizar mucha más efectividad en el tema del rendimiento del mismo elemento policial. Seguido de eso, creemos que la necesidad de la dignificación del policía es algo urgente. Dignificación hacia levantarle la moral a la gente, pero también dignificación ante la población. El respeto a las autoridades, pero para que la autoridad sea respetada, también debe darse a respetar. En los últimos años se ha hecho uso clientelar de los programas sociales. Entonces, ¿qué resultados concretos garantiza usted que evidencien la necesidad y más aún la efectividad de estos programas, sin dar lugar a la corrupción? Gracias, Lourdes. Efectivamente, ese ha sido nuestro mensaje durante toda la campaña. Nosotros queremos reforzar los programas sociales, pero queremos quitar la corrupción y el clientelismo de estos programas que han servido para mantener o tratar de mantener a personas en el poder. Para esto se necesita dos cosas: personas honradas y sistemas de verificación. Sin sistemas de control no hay posibilidad de garantizar una buena ejecución de un plan. Nosotros necesitamos que se tengan los registros reales, y ahora el RENAP está siendo un tanto más eficiente en el tema de identificación, y en base a ese sistema de identificación tener los controles adecuados de hacia dónde y a quién y por cuánto tiempo se puede mantener un programa social a una misma persona. Los programas sociales han sido objeto de utilización de varios políticos que antes lo criticaban y ahora resulta que están de acuerdo. Pero obviamente han evolucionado, tienen que evolucionar, y nosotros estamos proponiendo en mi programa de gobierno, y nuevamente lo muestro, está plasmado esa propuesta, es el registro único de beneficiarios para transparentar precisamente el recurso de los recursos públicos. Verificar las corresponsabilidades es importante en cualquier programa social. Precisamente porque estamos proponiendo programas sociales de segunda generación. Programas sociales con el componente de la productividad. O sea, hemos dicho desde el principio que la mejor política social es un buen empleo, es un buen trabajo, y debemos de apoyar a los beneficiarios a que sean productivos, porque la temporalidad es importante, pero el programa social solo per se no va a poder combatir la pobreza. Es importante verlo como una política social, integrar la política de educación, de salud, más desarrollo social. Bueno, mi pregunta es, ¿qué mecanismos de auditoría social promoverán para la fiscalización del presupuesto?
Es importante el marco legal, está en el Congreso hoy, ya en segunda lectura, la aprobación de la ley de compras y contrataciones, y en esa ley obviamente se está tipificando la discrecionalidad en las compras y contrataciones del Estado. Cuando se apruebe esa ley, vamos a poder implementar varios instrumentos dentro del gobierno para poder transparentar los recursos del Estado. Es importante también que la población participe. Hay que institucionalizar la rendición de cuentas. En mi gobierno le estoy proponiendo que se debe normar esa rendición de cuentas. Cada funcionario debe de rendir cuentas. Y mi gobierno va a ser, como dijo alguien por ahí, una casa de cristal. Voy a transparentar cada acción de mis funcionarios y de mi persona. En nuestro plan de gobierno está incluida toda una gama de condiciones para luchar contra la corrupción y transparentar esas medidas. Y la mejor forma de involucrar a la autoridad social es abrir las puertas. Los medios de comunicación van a estar invitados a todas las contrataciones del Estado para que no haya trampas, como han habido aquellas licitaciones que ya llevan nombre y apellido. Desde que se presupuestó ya se sabía quién iba a manejar las medicinas, por ejemplo, y ahí iba la compra. Mientras que si los medios de comunicación se convierten en los garantes de la población, se va a saber quién compró, quién vendió, qué calidad ofreció, a qué precio lo ofreció, qué cantidad se compró, y ahí vamos a poder llevar inventarios y vamos a poder deducir responsabilidades. Y la presidencia misma será el primero que acuse a un funcionario del Ejecutivo encontrado en un acto de corrupción, acompañado por los medios y la población. Mencione 2 causas de la pobreza en Guatemala y cómo piensa combatir cada una de esas 2 causas. El poco desarrollo humano es la principal causa, y eso se combate con educación y con un programa permanente de educación, no con un plan de 4 años. Es un plan a largo plazo. Es un convencimiento de la misma población de que los niños no deben abandonar la escuela, de que las niñas no deben abandonar la escuela. Segundo, la poca certeza jurídica que tiene la empresa nacional y la empresa internacional. Y esa certeza jurídica inicia, como dije anteriormente, desde la misma legitimidad de la ley. Si nosotros hablamos de que vamos a cambiar leyes como están haciendo ahorita las leyes a la carrera que quieren que se cambien, no. Veamos cuáles son las personas, cuáles van a ser los cambios y quiénes son las personas que van a hacer esos cambios. Nosotros creemos que esas 2 cosas, entre muchas, son causas fundamentales de la pobreza en Guatemala y tenemos que luchar en contra de ellas. Causas de la pobreza, todos lo sabemos, es la desigualdad, la discriminación, la exclusión y la falta de oportunidades, que son problemas estructurales que tenemos que abordar y tenemos que solucionar. Aquí hemos dicho y sigo insistentemente, y en mi propuesta estamos proponiendo que la mejor política social para combatir la pobreza es el empleo, es el trabajo. Pero para conseguir trabajo hay que tener educación, hay que tener el derecho a la capacitación. Por eso estamos hablando de un enfoque integral, de una política social que incluya el derecho a la educación, a la salud y el desarrollo social. Quiero que me responda si usted, al entrar a su gobierno, confiará en la capacidad que tienen las personas en las instituciones que rigen los actuales procesos del país, como por ejemplo la Contraloría General de Cuentas. Obviamente nosotros estamos proponiendo desde la reforma política la aprobación de la ley de servicio civil. Todos los funcionarios deben de pasar por una meritocracia para que realmente se pueda dignificar también la carrera de servicio público. De esa forma, a través de la aprobación de esta ley, aunque sería que estamos hablando de leyes, pero las leyes es para que funcionen, es importante el marco regulatorio. No podemos dirigir un país si no tenemos aprobación de leyes.
Y por eso es importante que se apruebe esta ley de servicio civil consensuada con todos los sectores para poder realmente impulsar la meritocracia dentro del Estado, que es importante para poder también atacar las plazas fantasmas que hoy sabemos que es parte de la corrupción incrustada en el Estado. Nosotros tenemos la fe de que la Contraloría General de Cuentas tome el papel protagónico que le corresponde. La fiscal Telma Aldana dijo hace algunos meses que ella estaba teniendo que hacer trabajos que le correspondían a la Contraloría porque Contraloría no ha hecho su trabajo. Hago un llamado al señor Contralor para que tome la posición que le corresponde y le dé la garantía al pueblo de Guatemala de que el dinero de Guatemala, gastado en cualquier entidad pública o cualquier ente privado administrando dinero de Guatemala, que entregue cuentas. Para eso, nosotros sí creemos en la meritocracia. Y aún cuando no se apruebe la ley, nosotros ya nos hemos acercado a distintos profesionales tecnócratas dentro de las distintas instancias ministeriales y secretarías del país para que ellos puedan ser los que ocupen los lugares, porque vasta experiencia tienen. El problema que los anteriores partidos que han gobernado han pagado con plazas de ministerios y viceministerios a sus financistas. Nosotros no tenemos esas prácticas y queremos cambiar la vieja forma de hacer política. Ya algunas de las preguntas que vamos a trasladar, las primeras de ellas son individuales. Le voy a dirigir la primera pregunta a la candidata Sandra Torres, tendrá un minuto para responderla, y dice la pregunta lo siguiente. Sandra Torres dice que este será su gobierno. ¿Por qué tiene programado su gabinete con los mismos funcionarios de Álvaro Colón? De redes sociales viene la pregunta, un minuto para responder. Yo he hablado de nombres, hemos hablado de perfiles. Mi gobierno, vamos a hacer un refrescamiento con la gente, pero obviamente estamos hablando de una propuesta de un gran acuerdo nacional para el rescate de Guatemala, y para eso estamos invitando a todos los sectores para que sean parte de esta propuesta. Dejando nuestras ideologías por un lado, dejando nuestros intereses de todo tipo por un lado, es importante que rescatemos el país y solo no podemos. Independientemente quién gane esta elección, necesitamos el trabajo y el consenso de todos. Por eso, en estos momentos, y no he hablado yo de nombres, hemos estado hablando de perfiles, obviamente, gente honesta, honorable, para que vaya a dirigir el país, haciendo un gobierno abierto. Yo invitaría al candidato Morales, si quiere ser parte de mi gobierno, podría ser el buen ministro de Cultura y Deportes. ¿No cree Jimmy Morales que si dice quiénes conformarían su gabinete de gobierno, haría que la gente que duda pueda inclinarse por él? Quizás sí, y en su momento se dará a conocer el nombre de ese gabinete, incluido el presidente, realmente refrescante para el país. Y yo no le daría ninguna posición de gobierno a una persona que no haya dado las muestras reales de poder garantizar que lo que se dice es verdad. Cuando nosotros hablamos de darle la oportunidad a todas las personas que tengan la representatividad, lo hemos dicho de corazón y lo estamos cumpliendo. Hay una red intercultural que nos está presentando unos perfiles fabulosos de jóvenes, profesionales, de todos los pueblos, incluido el mestizo, que está dando muestras verdaderas de querer un cambio y un refrescamiento para esta nueva propuesta de gobierno. Nosotros, en su momento, haremos saber el nombre de las personas que nos acompañarán y tengan por seguro que va a ser una gente realmente fresca para el gobierno. Dos últimas preguntas, esta es la misma para ambos candidatos. Comenzamos con Jimmy Morales, aunque también está dirigida a Sandra Torres. Plan específico de ingresos fiscales para soportar cada programa propuesto y costo estimado de cada programa. Cada pregunta la hace Manuel García. Comenzamos con usted, candidato Morales. De todo lo que nosotros hemos planteado, estamos diciendo que lo que necesita Guatemala es no seguir el mismo rumbo. Estamos planteando que Guatemala no debe dar una vuelta en U al pasado. Nosotros estamos planteando la conjugación
de personas realmente notables, y quisiéramos incluso plantear el tema de la repatriación de talentos. Nuestros amigos que han hecho grandes inventos como el Duolingo, nuestros amigos que han hecho grandes inventos como planteamientos de tablets económicas en tecnología, amigos que podrían darle un rumbo completo a todo el quehacer guatemalteco, es lo que nosotros estamos llamando, invitando a la juventud a que participe, invitando a los pueblos guatemaltecos a que participen, invitando a la comunidad internacional a que nos dé la ayuda, y nosotros no estar esperando como que nos la van a regalar, sino saber que tenemos algo bueno para dar, no pidiendo de regalado, sino sabiendo que nosotros también tenemos cosas valiosas para poder entregar de vuelta. Pero el tema financiero es uno de los grandes problemas que hoy tiene nuestro país. Realmente nos preocupa el colapso del sistema financiero, el colapso del tema fiscal, y por eso estamos proponiendo en nuestra propuesta, en nuestro programa de gobierno, que por cierto no es el Plan Cancún 2032, porque les voy a dar una pista: quien andaba promoviendo el Plan Cancún 2032, que hoy está en la cárcel, ustedes deberían estar aquí. Pero en ese sentido estamos proponiendo específicamente la reestructuración de la SAT para poder recuperar esa evasión y esa corrupción de más de 20.000 millones de quetzales que sabemos que hoy es un hoyo fiscal. Estamos viendo que se está reflejando en la propuesta de presupuesto. Por eso nuestra propuesta va enfocada precisamente en la reestructuración de la SAT para recuperar las aduanas y poder combatir el contrabando y poder combatir la corrupción para hacer un gobierno transparente y eficiente. Última pregunta de redes sociales para ambos candidatos. Comienza respondiendo la candidata Sandra Torres. ¿Se atreverán a eliminar todos los pactos nocivos al país sin importar que afecte a líderes sindicales actuales? Adelante, un minuto. El sindicalismo es constitucional. Los pactos colectivos son derechos adquiridos, pero también debemos de reconocer que tienen excesos. Yo tengo que ser clara en decir que somos respetuosos del sindicalismo, pero también los sindicatos tienen que evolucionar y tienen que oxigenarse para ir cambiando sus liderazgos. Todos tenemos que transformarnos, tanto los partidos políticos como las instituciones, como los sindicatos, nos tenemos que depurar. Esa depuración yo la inicié con mi partido político, con nuestra expresión política, la UNE, desde el 2012, y gracias a Dios se logró, pero todavía falta, y por eso la propuesta debemos de ser muy tajantes en decir que los liderazgos en los sindicatos tienen que cambiar y tienen que variar. Candidato Morales, un minuto antes de terminar. Los pactos colectivos definitivamente van en beneficio de un gremio y son buenos, pero todos aquellos pactos colectivos que son insostenibles no solamente le van a generar problemas al mismo gremio que los representa, sino que van a ser dañinos para la población. Hay un pacto colectivo que no se habla mucho, y es el pacto colectivo del Congreso de la República. Ese pacto colectivo, a todas luces, es nocivo. No es el presidente el que tiene que declarar la nocividad o la lesividad de un pacto colectivo, es la Procuraduría General de la Nación, y es esa instancia y esa institución la que debe declarar cuál pacto puede ser de lesividad para la población guatemalteca. Nosotros tenemos un espíritu conciliatorio. Nosotros estamos en la posibilidad de hablar con el magisterio, y el magisterio necesita ser dignificado por sobre todas las cosas, al igual que cualquier servidor público. Así es que yo sé y confío en el sentido común de aquellas personas que en determinado momento pueden leer y ver los pactos colectivos, y tengo fe que aquellos que son lesivos serán designados así por la instancia correspondiente.